Dos pizzas. Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza con Macri. Macri lo va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Liderando la droga en Argentina. Pobreza cero en la Argentina. Macri es nuestro enemigo, es el enemigo del pueblo. De la basura de la droga, necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor. Esto lo vamos a lograr. Estamos unidos. Pero 200 pesos son dos taxis, dos pizzas. Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa. La abundancia de chantas que protagonizan espacios de opinión en la Argentina en este momento es apabullante. Pero hay algunos chantas que son creativos e ingeniosos. Ayer, buscándolo desesperadamente a uno de esos chantas, a Alberto Samit, para que concurriera a seguir un juicio y escuchar una sentencia, el hombre promovió una iniciativa de lo más original. Yo me voy a entregar, dijo. Estoy cerca de tribunales. Me voy a entregar, pero a condición que Stornelli se presente en el juzgado de Ramos Padilla, que lo tiene agarrado de los huevos a Stornelli, y entregue el celular. Si eso se consuma, yo me presento para escuchar el final del juicio que se me sigue. E insistía con esta prédica. Es decir, es un chanta original. Pero hay otros chantes que son mucho más prominentes. Por ejemplo, el ministro, aunque no es exactamente de economía, pero que maneja la economía, el señor Dujovne, que dice ya todo lo grave pasó. Así tolerar en silencio. José Luis Marchini, ¿podemos tolerar mentira de Dujovne o para usted no es una mentira? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Primero le agradezco Usted profundamente, sabe que como yo los siempre, formalismos esta televisivos invitación. no los respeto. Bueno. Pero mismo lo voy a saludar Sí, respetuosamente. yo digo que si usted empezó con el tema de los chantas, no le alcanza una hora para nombrar los chantas que hay en este país. No, no alcanza. Se quedó extremadamente Confieso corto. que coincido en eso con usted. Extremadamente corto. Extremadamente corto. Pero es el fiel reflejo de este país. Es decir, ¿El chanta? los que han... No, son ¿Los enfermos. Son enfermos. No son chantas. Son enfermos integrantes de este país que está configurado por una sociedad enferma, integrado por individuos que estamos enfermos. Están, a su vez, ellos aumentando la enfermedad Por supuesto, de los enfermos por supuesto. que abundan en el país. Yo creí que Samit se iba a ir a Cuba, pero no, fue a Belice. ¿A dónde fue? ¿A Belice Belice. o Seychelles? O a Belice. O a Seychelles. No, Seychelles es muy lejos. Ah, no, está bien. No le digo porque... Digo, tiene para repartir para todos lados, ¿eh? Tiene para repartir porque tiene Pero no mucho, son chantas, son enfermos. Tiene mucho. Que Un juicio- utilizan su enfermedad como chantaje. Un juicio que se inició en el año 1996. Ah, desastre. Esto también va para un lado que le toca a usted la cantidad de chantas que hay en la justicia. Allí, donde radica uno de los mayores problemas de la Argentina, es el chanterío judicial. Sí, enfermos también, ¿eh? Yo no me salgo... Desequilibrado, enfermo, Sí, cada uno omnipotente. tiene una enfermedad distinta. Pero están todos enfermos. Elvio Morardo tiene una posición, una larga tradición en el radicalismo, diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba. Porque lo he escuchado y lo he seguido con mucha atención, el alineamiento de la Unión Cívica en este agrupamiento que se llama Cambiemos. ¿Usted promueve, patrocina que se permanezca allí? No, al contrario. Yo dije en la convención de Gualeguaychú, es decir, dije, voté en contra de la coalición esta con Macri, y dije en aquel momento, ojalá que me equivoque. Pero lamentablemente, en años y medio creo que no me equivoqué. Y soy uno de los que, efectivamente lo que usted dice, doctor, que yo trato, junto con otro grupo muy grande ya de todo el país, que no queremos continuar. Y sería una barbaridad que el Comité Nacional, del cual lamentablemente los últimos dos presidentes son objeto directamente de Cambiemos, ya no son dirigentes de partido, que me pregunto alguna vez si volviese Ricardo Balbini y viese a este señor Corral o a este señor de Mendoza,
volvería a morirse. Y espero que no acepten la vicepresidencia que ahora le ofrecen. Pero no se lo han ofrecido. Teóricamente. Se no lo se han han ofrecido. dilatado magistralmente para cuando quieran. Para calmar las aguas. Para después de mayo, de junio, Sí, para si calmar es las que hay aguas. alguna propuesta de ese tipo. Yo creo que sí. Es decir, que es una simple zanahoria que se le pone al Comité Nacional. Silvia Quevedo trabaja, milita en Barrio de Pie, que ha ocupado en las últimas horas el escenario de las calles en Córdoba, en Buenos Aires. En Buenos Aires, al final, parece que llegaron a un entendimiento de desalojar hasta el martes. ¿Creen en la propuesta o promesa, porque no es propuesta, promesa del gobierno respecto a lo que ustedes están requiriendo con toda justicia? Yo creo que hace prácticamente los resultados de los índices de la pobreza demostrados claramente que hay un 50% de niños en la pobreza es resultado de una política económica. Nosotros conjuntamente con la corriente clasista y combativa y el CETEP le hemos llevado una serie de gobierno de cómo llegar a paliar esta situación, como por ejemplo la emergencia alimentaria, ¿no? La emergencia alimentaria, que hoy estamos hablando de niños y de niñas que no están pudiendo comer. En nuestro país, en un país donde se producen alimentos para 400 millones de personas, hay personas que hoy están pasando hambre. Y es muy grave esta tragedia por la que estamos atravesando. ¿Usted le atribuye responsabilidad al gobierno nacional y al provincial de Córdoba también? El gobierno nacional ha tomado medidas económicas y un rumbo económico, lo cual ha afectado la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de los precios, los tarifazos. Todos los días estamos viendo uno solamente compararse, no hace falta ser analista, ni estadista, ni nada por el estilo. Uno camina por las calles y empieza a ver los comercios cerrados, las fábricas donde todos los días parece que fueran fábricas fantasmas, ¿no? Yo no la quiero interrumpir, pero me interesa la respuesta. ¿Gobierno nacional y provincial como responsable, sí o no? Yo creo que lo que tienen mayor responsabilidad, o lo que nosotros por lo menos percibimos, la mayor responsabilidad la tiene el gobierno nacional. 2 millones de pobres se aumentaron durante el último año del gobierno de Cambiemos. Nosotros hemos empezado a trabajar en la provincia de Córdoba en un programa de fortalecimiento de trabajadores de la economía popular. No es reconocido por cualquier gobierno, nos reconocieron como un sector social que existe, que claramente está, y no fue reconocido por cualquiera, ¿no? Eso fue para nosotros un paso muy importante. Por ley. Y un reconocimiento, ¿no? Estuvimos trabajando conjuntamente con el gobierno de la provincia de Córdoba, con la Secretaría de Equidad y Empleo aquí en Córdoba. Nosotros lo que planteamos que específicamente... Advierto la situación anímica que se presenta en Campana. Se siente henchido No, de fervor. lo que sucedió por claramente, por ejemplo, nosotros al gobierno nacional le llevamos 5 propuestas de leyes. 5 propuestas. Ya vamos a volver sobre las propuestas. Para saber. Luciana Echevarría, que es la candidata del MST a la gobernación de Córdoba, tuvieron que reducir el número de mujeres en las listas. ¿Tuvieron finalmente que readecuarlo? ¿O no lo han hecho? Sí. ¿O se lo han hecho obligadamente la misma justicia electoral? No, lo hemos hecho nosotros después de discutir con las compañeras que habían sido elegidas democráticamente en un proceso interno, priorizando la participación de nuestro espacio, porque la verdad que uno ve cuáles son todas las fórmulas que hoy se presentan en las próximas elecciones y son todas fórmulas donde hay hombres a la cabeza. Nuestra lista es prácticamente la excepción y nos parece la verdad importante, y por eso lo quisimos reflejar en las listas, porque no es solamente una cuestión de ser mujer, ¿no? Sino que tiene que ver con la agenda que nosotros venimos trabajando después de un año donde el movimiento de mujeres ha sido protagonista, donde venimos peleando porque hay exceso de mujeres, no en las listas, sino en los índices de pobreza, en los índices de desocupación, en los índices de violencia, y eso es lo que queremos discutir. La verdad que fue un despropósito porque muestra, digo, estas políticas o estas ley de paridad, ley de cupo, es empezar a compensar una desigualdad que viene desde hace años, ¿no? Entonces, que se nos aplica la única lista que teníamos más mujeres, un límite, es ¿Usted coincide con la caracterización social de los programas que hizo la representante de Barrio de Pie?
No, la verdad que creo que tienen responsabilidad el gobierno nacional y el gobierno provincial. En primer lugar, pues estamos en una de las provincias más ricas del país, donde la pobreza es más alta, porque en el Gran Córdoba supera el 36%, donde tenemos índices de desocupación más altos incluso que la media nacional, y tenemos un gobierno que hace 20 años que está. Por lo tanto, no se puede hacer el desentendido de estos problemas. Y aparte, también nosotros lo que planteamos es que está Córdoba, más que una isla o cordobesismo, es una zona liberada para las políticas del macrismo. Todo parece indicar que esos 20 años van a seguir con otros 4 años más. Esperemos que no, estamos trabajando para que no. Obviamente, con los millones que gastan en publicidad, mintiéndonos, digo, porque hacen las mismas promesas. Lo del cierre del anillo de circunvalación hace 60 años que se viene prometiendo. Campana, mienten y hacen promesas que son seguidas por los electores. No, yo con mucho respeto, yo creo que la sociedad, porque ve una publicidad, no te va a votar. Yo creo que analiza diferentes situaciones. Yo hay veces, como venido fuera de la política, pero ya hace muchos años en política, yo digo que cómo le cuesta a mucha gente, no lo digo por vos, Luciana, sino en general, llega el momento de campaña y yo he escuchado a otros candidatos que parece que nosotros somos los peores del mundo, ¿no? Que no deberíamos haber ganado nunca, que la ciudad está explotada, que te dicen solamente poner cemento. Y yo le decía, y hablaba con amigos y le decía, mire, la circunvalación, sí, hace muchos años que se hizo, es nacional. Córdoba tomó la responsabilidad de la provincia de decir, bueno, si nadie en el gobierno nacional la va a cerrar, bueno, la hagamos nosotros y después vemos cómo arreglamos. Pero ese cemento es puesto de trabajo, es el trabajo para el almacenero que después el obrero le va a comprar, es el trabajo para mucha gente que va a hacer changa, para un montón de ciudadanos que viven de la inversión pública que hace el Estado. Ahora, decir que está todo bien, yo voy a ser el primero que voy a decir, no, no está todo bien. Los índices de pobreza son altos, estamos preocupados, pero es responsabilidad de todos. A lo mejor de los partidos de izquierda, no importa si están en el gobierno o no, de los que les tocó gobernar, por supuesto que es mayor la responsabilidad. Ahora, si no nos sentamos en una mesa y nos dejamos de echar la culpa uno a otro, nunca vamos a llegar a poder solucionar a la gente. A mí me toca estar en los barrios, tal vez menos que ella y menos que vos, seguramente, a lo mejor por diferentes circunstancias, pero yo no soy un necio que no digo que hay gente con hambre. Mucha gente está con hambre. Y cuando yo escucho un gobierno aguantar, yo tendría ganas que viera las cosas que pasan. Mira, los días pasados estuvimos haciendo un festejo, digamos, del Día de la Mujer, trabajando ahí. Había gente que estaba trabajando, y bueno, vamos a comprar unos sándwiches de miga para comer porque ya se había hecho tarde. Y me dice una de las mujeres, yo no sé qué es eso, no sé si me va a gustar. Y la verdad que a mí como dirigente político esas cosas me dan vergüenza que todavía pasen en este país. Martín Llarena, que es concejal de Fuerza de la Gente y es candidato a viceintendente, junto con Olga Ruitor, de Fuerza de la Gente. Desde la municipalidad, ¿se puede contribuir a solucionar estos problemas sociales? En parte sí, No es la mayor responsabilidad y ni va a tener la mayor capacidad para poder solucionar los problemas de pobreza, desempleo, pero sí se puede hacer en parte. Hoy lo que tenemos ¿Usted en tiene Córdoba... alguna previsión para eso? ¿Que la pueda anunciar aquí en el programa? Bueno, eso le iba a llevar. Córdoba hoy, la provincia de Córdoba, como bien dijo, es una de las más ricas que tiene el país. Pero sin embargo tenemos uno de los índices más altos que la media nacional de pobreza y de desempleo. Y uno de los núcleos más grandes que tenemos es la ciudad de Córdoba. Hay 500.000 vecinos que no comen todos los días en la ciudad de Córdoba. Y pasamos de 20 villas miserias, o llámenle como quiera, zonas no urbanizadas, a más de 120 que tenemos en la actualidad en los últimos 10 años. Eso ha llevado que casi todas las empresas no vienen a la ciudad de Córdoba, no se están instalando nuevas empresas, pero sí van a Villa Allende, a Malvinas Argentina, todo en el conurbano de lo que es la ciudad de Córdoba, porque Córdoba está expulsando empresas. Entonces lo que hay que buscar, la municipalidad es parte de eso, igual que con convenios con la provincia y con la nación, en que empiecen a arrancarse, porque la única forma de salir de la pobreza y del desempleo es que haya inversiones en empresas y que den puestos de trabajo y que haya salario. Es la única solución a esos problemas. Y Córdoba hoy está expulsando muchas de esas empresas. Por eso una de nuestras propuestas es que empecemos a hacer una exención a nuevas empresas que se radican en Córdoba, hacerle las exenciones por 5 años de comercio e industria. Y aquellas empresas que ya están radicadas y que están teniendo problemas,
a las pymes un 10% de rebaja en lo que es comercio e industria, y a las que empiecen a tomar personal nuevo o que blanqueen el personal, porque tenemos más entre un 30 y un 45% en negro, que empiecen a blanquear personal, es hasta un 3 o un 5% de reducción de comercio e industria. Marquiti, ¿cómo recupera el gobierno nacional? Porque usted ha estado en nuestro programa y ha hecho una defensa de ese gobierno. ¿Cómo recupera? No. Yo defendí, como lo voy a defender hoy, en un marco general de la historia de este país. Está bien. Porque este país no nació en el 2015. La pregunta va a dejar de lado la historia y va a ir al presente y al futuro. ¿Cómo recuperamos la confianza? Y al pasado. Bueno, muy bien. Si quiere al pasado, puede ser un elemento para incursionar. A usted cuando está enfermo y va a un médico, ¿qué es lo primero que hace el médico? Quiere saber le saca la historia cuál es mi clínica. pasado. Le saca la historia clínica, no le dice, ¿qué le pasó anoche? Y a partir de ahí lo empieza a medicar. A usted le dice, saca la historia clínica y usted dice, usted en el año tal tuvo tanto, y a raíz de todo eso que tuvo, ahora tiene esto. Bien. En el país, en la política, esto es exactamente igual. El paciente, que es el cuerpo social de la Argentina, sí, ha sido tratado por este médico, es una especie de curandero. Un médico que él eligió. El paciente. Seguro. Lo eligió. Los pacientes no se pueden... se equivocó en elegirlo. Como se equivocó en elegir a todos los pacientes que eligió. ¿O usted cree que estamos así? Porque el último médico... El último médico que le vio el dolor de cabeza, ese tiene la culpa. Y el médico anterior que se robó todas las radiografías y que usted no las puede ver. Y el médico anterior que se robó todos los tomógrafos y usted no puede analizarle a ese paciente hacer una tomografía porque se lo robó el médico anterior. Es muy chiquito quedarse siempre con lo último. Y yo me quedo un poco con las palabras del Pichi, algunas de las palabras del Pichi, en el sentido que no se puede, ante semejante y extrema situación de gravedad que está pasando el país, con el hambre que están diciendo todos que existe y que todos lo conocemos y que no hace falta ir, es mucho más importante la tarea de ellas que van y lo ven, pero que uno sabe que existe. Pero no se puede politizar todo. ¿Con cuál de las palabras? No se puede politizar. Esto. ¿Con cuál no se queda? ¿Con cuál de las palabras no se queda? ¿Con cuál qué? Nos va a hacer pelea, no nos haga pelea. No, ustedes vienen del mundo del deporte, son amigos, pero lo mismo. Tienen diferencia de opinión. Tienen diferencia de enrolamiento. No, coincido plenamente. En lo único que no plenamente puedo... dijo... en lo único que no puedo coincidir en que todo el cierre de la circunvalación se hizo con plata de los cordobeses. Vino mucha plata de la nación. Es lo único que no coincido, nada más. Deben todavía. Nada más. ¿Cómo? Pero no manejo números, Pichi. No. Lo mío una ¿Sabes que opinión. te digo? Al final es anecdótico, por lo menos está cerrado. Por eso, pero es que a eso voy yo, y cuando digo, no politicemos todo, porque este país está enfermo, lo digo, pero no el país, los que habitamos el país estamos enfermos. Pero si seguimos así, politizando, movió el vaso a la derecha, facho de cuarta, lo movió a la izquierda, facho de la izquierda. Sentémonos a ver qué hacemos con esto, viejo. Alguna vez los argentinos tenemos que demostrar que realmente no somos lo que creemos que somos. Dejemos de ficcionar. Dejemos de vivir de yo creo, yo pienso, yo entiendo, lo que somos. A mí me gusta. Razonemos. No somos lo que somos. Seamos Molardo serios. dijo lo que es. Y como lo que es un radical de pura cepa, podríamos llamarlo así. Así lo podría llamar. Me siento radical. Es una definición, soy radical todavía. Una definición mía. Soy radical. Bueno, ¿qué van a proponer? ¿Qué van a proponer ustedes? Porque dice desde el gobierno, desde Cambiemos, que ustedes son una minoría no representativa. Si con esa minoría Macri ganó las elecciones. Si somos minoría, porque tenemos representantes en cada localidad de la República. Los que se opusieron Argentina. en Gualeguaychú, en la convención, ¿los votaron después? Por una cuestión orgánica, yo lo voté. Por una cuestión Hoy ya orgánica. no. Hoy no lo voto a Macri. Bajo ningún aspecto. Así el partido legalmente constituido decida continuar en esta coalición. Yo ya no lo voto. Por lo que usted comparte con sus correligionarios, ¿hay coincidencia en a aquellos que se vayan a sumar a Cambiemos o en apoyarlos? No, usted no lo va. Usted yo dijo no que lo voy a votar.
Pero a su Macri. correligional. Y mi Usted correligional- comparte sí, la vida por con su por supuesto que correligional. sí. Y habrá quienes lo voten y quienes que no. Los que estamos totalmente... Insisto, y creo que lo dije al empezar, es decir, yo más que criticarlo a Macri, que cometió tremendos errores, por eso dije, ojalá que me equivoque y no me equivoqué, critico a mi partido por haberse sometido, subordinado hasta la vergüenza con el señor Macri. Y el caso más grave fue cuando Macri, las pocas veces que lo invitó a cenar al partido, cenaron y a las 8 de la mañana, cuando salieron los diarios, o a las 5 de la mañana, cuando salieron los diarios, se enteraron del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué era necesario o no necesario? Otra discusión. Pero no pudo el partido haber cenado con Macri a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana, cuando salieron los diarios, se enteraron que Macri había ido al Fondo Monetario Internacional de nuevo. Es decir, entonces, en mi caso particular, y cual somos muchos, el doctor Sapia, que es el presidente de la Convención Nacional, esto lo venimos discutiendo junto con el doctor Casella, Alfonsín, mucha gente de toda la República, el doctor Galván, así que nos vamos a juntar en Buenos Aires la semana próxima para seguir discutiendo este tema. El doctor Sapia ha solicitado en 4 oportunidades la reunión de la Convención Nacional, porque lamentablemente nuestra Carta Orgánica tiene una falencia, que la Convención solamente la puede llamar el Comité Nacional, no lo puede llamar el presidente de la Convención. En 4 oportunidades, en noviembre, diciembre, enero y febrero, Sapia le ha solicitado al Comité Nacional que convoca la convención para volver a rediscutir, después de 3 años de gobierno, qué hacía el radicalismo y cada uno su idea. Por eso es que lamentablemente nosotros tenemos, al no tener al no integrar el Comité Nacional, y tenemos que dar nuestra opinión en programas como el suyo. Quedan atrapados en una cuestión reglamentaria, en una cuestión jurídica interna. Usted había anunciado, iba a comenzar a anunciar los puntos del programa para paliar, o tratar de aliviar, por lo menos, la situación. Algo que ya hemos presentado hace un tiempo, el año pasado, en el marco de una marcha federal que partió desde La Quiaca hasta Buenos Aires. Antes de avanzar sobre la propuesta, el gobierno consiguió que desalojaran la calle para que pasara el Metrobús, etcétera, y no perjudicaran a otras personas que circulaban anoche en Buenos Aires. Con una propuesta que se darían a conocer el martes. ¿Tienen alguna expectativa? Y me hace saber los puntos. Fundamentalmente las expectativas a nosotros se nos agotaron cuando no se cambia el rumbo económico. Paliar la pobreza y resolverla de fondo requiere una voluntad política distinta, con políticas públicas de fondo. Recién cuando hablábamos de las deudas que tiene, la deuda que tiene la democracia y la deuda que tiene la política, yo no creo que seamos responsables de los ciudadanos de haber confiado en un gobierno que vino prometiendo pobreza cero y la luz del final del túnel, ¿no? Unos gobiernos. No, En hubo plural, acá un gobierno que en hace plural. 4 años que está, que dejó 14 millones de personas en la pobreza. Si vos crees Si uno que esto- sigue insistiendo si vos crees que la esta pesada estructura herencia, de si uno pobres sigue insistiendo, corresponde a los últimos si uno 4 sigue años, insistiendo estás totalmente y tener equivocada. tapada, Macri tener un asumió el tapaojeras gobierno y tener con tapado los ojos sobre 30% una de realidad pobreza. que existe. No hagas política. A ver, no, que es, no es hagas un política. problema político. Defendé, si no hubiera cientos de organizaciones comunitarias no hoy, uses perversamente a los pobres. Y es poco el reconocimiento no uses que tenemos perversamente nosotros. a los La pobres. ley de No hagas barrios política populares, con los pobres. hecho Hace un política en recorrido y serio. un relevamiento Hace hecho político en serio. por coordinadoras y coordinadores de los barrios que no saben leer Hace ni escribir. política en Cuando serio. ustedes no tuvieron ni No la voluntad, uses a los pobres. no tuvieron ni la voluntad de resolver este flagelo de la pobreza. Yo no soy- Vinieron yo no soy- prometiendo yo soy pobreza periodista cero. deportivo. No Yo tendrés no autoridad pertenezco a moral ningún- para decir yo no- semejante yo- pavada. yo no- Porque nosotros tendremos que estar más enojados Primero- con la situación terrible en la que vivimos. ¿Por qué no Muchas te enojaste familias con hoy Cristina? están revolviendo ¿Por qué no te la enojaste basura. con Cristina? Es una falta ¿Por qué de no te respeto. enojaste con Cristina? También nos enojamos con Escuchá, Cristina. escuchá. También nos enojamos con No, Cristina. imposible, La imposible deuda de la hablar. democracia, Imposible. desde el retorno de la democracia, la Imposible caja hablar. PAN y todas las políticas públicas, cada gobierno que se ha ido de la democracia ha dejado una No cantidad hagas de pobres. política con los pobres. Es que es un problema político No la hagas pobreza. política con No los pueden pobres. negar que es un problema político. Es un No problema hagas un político. almácigo Hay de- una clase no hagas política un almácigo que de jamás se pobres hizo para cargo de seguir trabajando vos. nuestra situación. No hagas Pero un ustedes sí almácigo son de pobres para responsables. seguir trabajando vos. Como el que Vos estaba no tenés anoche, autoridad moral para decir demasiadas pavadas. Anoche ese señor que habló por todos lados en nombre de los que se retiraban, tiene 2 empleos
2 empleos en la administración pública. Es una barbaridad. He lo que empleado dice en la señor. legislatura, pero 2 empleos al mismo tiempo. He empleado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y he empleado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, no sé cómo se llama, uno de barba, que ahora representa a los pobres y defiende a los que están con hambre. No, terminemos con eso, Carlos, le pido por favor, en serio, Luciana, para hacer un país en serio. Luciana, Si no no, van a es quedar ustedes verso, es atrapados verso. o atrapadas, porque ustedes son mayoritariamente mujeres. Pero hay convocatoria de hombres que se pliegan, siendo ustedes dominantes las mujeres en el partido y en la propuesta electoral. No van a quedar, digo, atrapadas en este dilema, en este enfrentamiento del cual ahora tenemos una visión reducida en un programa, pero la tenemos. No van a quedar atrapadas y ¿Cuál deslucidas. enfrentamiento entre el que acabamos de decir? Las posiciones que tienen en la defensa de una política determinada y en el cuestionamiento que se hace desde otro sector de postergados. No, yo no coincido con lo que plantea de que no hay que politizar o que no hay que hacer política con los pobres. En realidad todo lo que nos pasa es político y responde, digamos, a medidas de los gobiernos y, por supuesto, quienes estamos en la izquierda y que hace años venimos enfrentando en las calles, tenemos autoridad para hablar porque hemos enfrentado no solamente el gobierno de Macri, sino también el gobierno de Cristina, al gobierno provincial, como decía recién. Creo que en esto es importante ver las responsabilidades porque estamos discutiendo qué es lo que nos puede sacar adelante. Digo, el 12 de mayo acá en Córdoba y más adelante cuando discutamos, cuando sean las elecciones nacionales, tenemos que ver entre todos cuál es la alternativa política que realmente necesitamos. Yo después voy a volver con usted para que nos diga cómo salir adelante, porque ese es el tema central, es el tema capital. Y voy a volver con Campana para saber si en el peronismo de Córdoba no había, en el peronismo de la capital, alguien que pudiese ser el que encabezara la lista para el gobierno municipal de Córdoba. Pero voy a volver al candidato de Fuerza de la Gente. Le dejo planteado el tema. Le dejo planteado el tema. Ustedes no corren el mismo riesgo que les decía recién a Luciana de quedar atrapados en la confrontación que se viene entre los dos sectores de radicalismo más la provincia respecto a la representación municipal. Digo dos sectores de radicalismo porque hay uno que va asociado con otros y que no sería muy radical, y el otro que es aparentemente radical. No, en ese sentido no. Nosotros nacimos en el 2007 como una corriente que quiere llegar a tomar la Intendencia de Córdoba y seguimos hablando de los temas de la ciudad de Córdoba. Los provinciales es otro tema y por eso ni siquiera presentamos candidato a gobernador. Nosotros no presentamos candidatos solamente a ¿Ustedes no intendente, preguntan la concejal y procedencia política de quienes se acercan a No, ustedes? tenemos una gran base de sustentación que es peronista, tenemos muchos radicales que están enojados con el radicalismo que hoy está gobernando la ciudad y a nivel nacional, que también están con nosotros, y después tenemos muchos independientes que no corresponden ni al radicalismo ni al peronismo, mucha gente independiente, y tenemos desde clases bajas en los asentamientos y tenemos también en clase alta. Y quería aclarar una cosa, conociéndolo a la compañera y a Barrio de Pie. Barrio de Pie sí se opuso a Cristina en el último gobierno. Ellos se separaron, como lo fue la corriente clasista y combativa y otras agrupaciones más que no pertenecieron al kirchnerismo en el último momento. Yo era para aclarar porque conozco a eso, y por eso en algunos temas hay que saber para hablar y estar, y siempre, aunque uno esté a favor o en contra, hace política. Siempre se hace política. Lo que no se puede es creerse que uno no hace política, porque siempre se hace política, desde la posición que esté. Hablando hasta el fin de la ideología es hacer política. El tema es de la forma en que la hace. Bueno, no. Más vale que en toda actitud. Por eso, actitud yo política. reivindico la política, porque es lo único que nos puede sacar de este embrollo que tenemos. Yo lo único que reconozco, y te reconozco hoy, sí que es cierto, no están solamente planteando ahora el problema, lo están planteando desde hace mucho tiempo. Lo que yo por ahí me resisto, con todo el respeto, me resisto a mirar estas últimas fotos como resultado de la hecatombe general que estamos pasando en el país. Nada más que eso. Yo reconozco, por eso valió bien la intervención de él. Perdón, que no quiero confrontar, solamente era para aclarar, nada más. No, pero es el reconocimiento de que ellos también han estado luchando en la época de Cristina. Simplemente que yo
y no pertenezco a ningún movimiento político, ni tengo ninguna ideología, porque soy bastante particular en el sentido de que no me ha gustado a través de mis años que tengo de vida, que he visto tantas cosas de estas. Es decir, no me ha cautivado nadie, salvo, y lo digo con honor, con honra, el doctor Raúl Alfonsín. Fue el único que me cautivó, que me dijo, los demás no me cautivó ninguno. Simplemente digo y marco la diferencia de que por ahí a mí no me separan ideologías, ni políticas, ni partidos Hablando políticos. de A mí me cautivar. separan valores. Hablando de nada más. cautivar. Que tiene una palabra importante el hombre, así que cada vez que agarra no. No, hablando de cautivar. A ver, dígame. Corte. Alguien Tapame, que tapame. hubiese cautivado a sus compañeros de militancia en la capital. Que había Usted mismo. Éramos muchos compañeros que teníamos intención, algunos lo habían dicho, otros no lo habíamos dicho, pero en definitiva para despejar un poco, porque bueno, quienes encabezan la fórmula son dos compañeros que fueron intendentes del interior, pero también la realidad es que han vivido gran parte de su vida aquí en Córdoba. O sea, Martín Yarlora estudió acá en la ciudad de Córdoba, después fue funcionario en el primer gobierno de la Sota aquí en la ciudad de Córdoba, después fue vicegobernador, fue intendente de San Francisco, por supuesto nadie lo va a negar, después fue ministro de Industria, después vicegobernador, o sea, a lo mejor no puedo decir, y obvio, no conoce la ciudad como alguien que vivió 30 y pico de años, pero la conoce trabajando. Yo lo continúo, hago una Así- pausa breve Vamos. y ya seguimos. Esos son los taxis. Los pizzas. Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna... Bueno, Pichi, no había nadie en la capital, empezó a enumerar las virtudes, la trayectoria, los antecedentes del candidato Yarlora y iba a pasar a Y Pacerini. de Pacerini también, bueno, fue ministro de Desarrollo Social en los dos gobiernos, los últimos dos gobiernos de la Sota, después fue legislador y prácticamente ha estado una gran cantidad de tiempo aquí en la ciudad. Realmente discutimos internamente y creemos que es lo mejor que le podemos ofrecer a los cordobeses. ¿No hay enojados en el No, yo justiciario? no sé, a lo mejor sí debe haber Que enojados. lleguen a ustedes Sí, al seguro. conocimiento de ustedes, porque Seguro es que bueno debe no haber ocultar enojado. cuando hay Seguro que debe enojados. haber enojado, pero ya se le va a pasar. ¿Qué va a hacer esto? Se les pasa. Pero por supuesto, ¿tiene alguna duda, Y el doctor? di- Usted no conoce. sé, yo lo Ahora, si conozco. uno está enojado permanentemente, no se puede construir nada. Obviamente que había muchos que querían estar o que aspiraban a estar en tal o cual lugar. Y después, bueno, llegó el momento, se cerraron las listas, punto, todos juntos a trabajar para ganar la ciudad y seguir trabajando. Por Ahora- lo menos lo que yo pienso, ¿no? El motivo por el cual es una conquista, por lo menos en el orden nacional, el debate entre los candidatos. El debate entre los candidatos en Córdoba, que no se quiere dar por la negativa del sector al que usted pertenece. ¿A qué obedece? Y fíjese que lo que hizo Baldassi en las últimas elecciones. Entonces, ¿sabe qué tenemos que hacer? Discutamos una ley, algo lógico. Mestre, que ahora sale a decir barbaridad de que no hacen un debate, en la última elección municipal ni apareció. Está bien, estamos de acuerdo, hay que debatir. Perfecto, hay que debatir. Bueno, juntémonos, veamos cuáles son las formas, pero esto yo te voy a chucear o no, hay una ley, señor, la tenemos que cumplir todo. Bueno, discutamos el día de mañana, pero esto por los medios. Aparte también, yo hay veces que veo cada candidato que son más chicaneros y realmente, a ver, una cosa que se me viene a la mente rápido. Negri propone bajar 25% la tarifa de EPEC. ¿Cómo votó en el Congreso días pasados cuando estaban sesionando para retrotraer las tarifas de los servicios públicos? ¿Votó a favor o votó en contra? Bueno, discutamos seriamente. A ver, y esto lo digo para todos. En un país donde hay inflación, no pueden los servicios, todo estar eternamente congelado. Porque después así perjudica hasta lo que le tenés que pagar el sueldo que trabajan en esas empresas, hasta las inversiones que hacen esas empresas. Encontremos un mecanismo lógico. Hoy te dicen, bueno, saltamos a otro tema, pero hoy te dicen hay que recuperar porque no se pueden pagar los servicios, pero sin embargo te metemos 500% de aumento, por decir una cifra nada más, y te reducimos el salario en estos últimos 3 años, pero hay que pagarlo porque no podemos tener las cosas gratis. ¿Y comer cuándo? ¿Y vivir cuándo? No es solamente servicio, sé que lo que yo, ¿sabes lo que noto? Una insensibilidad a veces cuando te dicen hay que aguantar. Y digo, a lo mejor porque uno está, o Dicen esa gente aguantar está... porque no hay otro camino.
Así dicen. Yo no creo que no haya otro camino, si no hubiéramos copiado los caminos buenos que seguramente hay en otros lugares del mundo, que sí, obviamente, que después de muchos años de no hacer las cosas bien vamos a tener un problema serio, pero bueno, tampoco nos volvamos locos y hagamos a la gente aguante, aguante, aguante. Sí, el que puede comer, aguanta, y el que no puede comer, como decimos todos que lo hemos visto de una u otra manera, ¿qué hace? Monardo parece haberse abierto otro camino en las últimas 48 horas que tiene a su frente a Labaña, que convoca el voto radical, socialista, gen, peronistas desahuciados, ha roto con una estructura importante del peronismo, de lo que se llama peronismo, porque Massa no sé lo que es. Para mí es un reaccionario, no voy a tocar el tema que me considero un gran represor. Antecedente tiene, fue jefe de gabinete de otro gobierno. Bueno, pero con respecto a lo que usted dice, yo coincido con Labaña y nosotros, este grupo de amigos, coincidimos en el aspecto de que primero queremos tratar de recuperar nuestra identidad radical. Sabemos que no nos alcanza, pero tratemos de hacer alguna coalición, alianza, como se le llame, que coincidamos por lo menos que tengamos algunos principios, alguna afinidad y alguna historia en común. Principio, afinidad, no cargos. No, cargos no. Cargos no. ¿No lo plantean alrededor de los cargos? Por lo menos el Grupo Nuestro no quiere cargo, ningún cargo en el gobierno nacional. Al contrario, para tener cargo y ser simplemente un chico, ve y dile, creo que no. Lo que necesitamos es tener, si cambiemos, replantear todo. Es decir, que ganarán ellos, pero por lo menos se lo escuche o se lo radicalismo. Nosotros queremos ir más allá. Queremos hacer algo, alguna alianza donde uno se pondrá de acuerdo en 10, 12 puntos básicos, fundamentales, educación, justicia, institución, derecho internacional, lo que fuere, y a partir de ahí aliarse con gente que coincidamos por lo menos a lo largo de la historia. No como se personaliza ahora, lo dijimos fuera de micrófono, el tema de Durán Barba, ¿cierto? Donde se acabaron los partidos políticos y es la persona. Pero hay un gran error, que vamos a destrozar la política de la República Argentina cuando nuestra propia Constitución Nacional, reformada en el 94, dice que para llegar al gobierno se llega únicamente a través de los partidos políticos. Es una barbaridad. Entonces, creo, rescatemos los partidos políticos porque a lo largo de los años, por supuesto que han cometido errores, pero han dejado un país que tratamos de recuperarlo desde el año 84. Entonces hay por lo menos un espacio que se puede transitar, tal vez. Tal vez si se hace un replanteo. Digo categóricamente. No, si se hace un replanteo. Y usted, Luciana, dijo cómo salir de la situación. Sí, yo ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer muchas cosas. Yo recién escuchaba cuando decían esto de que el gobierno nos dice que hay que aguantar, ¿no? Y la verdad que nos quieran convencer de que la crisis es una catástrofe natural y que todos tenemos que hacer un esfuerzo realmente es lamentable. Perdón. ¿Quiénes quieren hacer creer que es una catástrofe natural? ¿Y el gobierno? ¿Solamente el gobierno? El gobierno, muchas veces los medios de comunicación. Los comunicadores son feroces. Por supuesto, y por supuesto, si es toda parte, digamos, del poder político también, no vamos a ser ingenuos, digamos, en relación a los medios de comunicación. Ahora, hay quienes la están pasando bomba hoy y hay quienes están llevando millones y millones fuera del país. Digo, porque los millones que les pedimos al FMI, ¿a dónde fueron a parar? Es para pagar los intereses de la LEVAC, o sea, de los especuladores. Digo, esto es lo que nosotros tenemos que poner en discusión. Cada día que pasa, solo de lo que se paga de intereses de deuda, es el equivalente a 80.000 salarios docentes, solo para ponerte un ejemplo. Entonces, ¿cuándo vamos a poner en discusión la deuda interna que tenemos en el país? Y esto lo hace el gobierno nacional, pero también vuelvo con el gobierno provincial. Porque el gobierno y los representantes que tiene el gobierno de Unión por Córdoba en el Congreso le aprobaron el presupuesto del FMI al macrismo. Entonces, en las principales cosas que estamos discutiendo,
no tienen grandes diferencias, realmente. Y por eso nosotros decimos que Córdoba hoy es una zona liberada para las políticas del macrismo y también para los dinosaurios del PJ que hace años que están y que ya han demostrado lo que tienen para dar. ¿Usted tiene una visión, Marchini, de esta fractura que se ha producido en Cambiemos, en Córdoba? Sí. Córdoba. ¿Cuál es su caracterización de eso? A mí me interesa saber, usted que no hace política en el sentido clásico. Yo creo, y con todo el respeto que me merece Eduardo, sí, yo creo que los radicales de Córdoba, y vuelvo a repetir, con mis años de vivir en Córdoba y de haber estado bastante cerca de todo, a los radicales de Córdoba han sido siempre muy característicos y muy isleños desde el punto de vista de su visión política dentro del radicalismo y por supuesto su visión política dentro del partido. Usted le tiene un gran respeto a Molardo. Usted le tiene un gran respeto a Molardo, está buscando las palabras para no caer en una ofensa. Pero es que yo sería terrible que trate de ofender a alguien. Si alguien se siente ofendido por lo que yo digo, no es problema mío. Es un problema, yo ofender nunca. Entonces digo, si esta gente de los radicales de Córdoba, a los cuales vuelvo a repetir, conozco muy bien, en un momento dado le hicieron la vida imposible a Alfonsín, ¿cómo hoy van a aceptar, como dice bien Molardo, estar bajo las órdenes de Macri? Es decir, hay un desconcepto en el radicalismo de Córdoba que va en contra de todos sus principios, que los mencionó perfectamente recién él. Es decir, el partido, la organización, el respeto a los estatutos. Pero acá siempre ha habido una rebeldía. Siempre en el radicalismo. Usted dijo una palabra clave, isleño. Pertenecen a una isla. Es un radicalismo isleño el radicalismo de Córdoba. Es decir, usted vio que todos los otros radicales de otras provincias, bien, mal o no, se unieron en su época a Alfonsín. Le vuelvo a repetir, eso es lo que más yo rescato. Digo, si le hicieron por ahí la vida imposible a Alfonsín, ¿cómo voy a decir que van a estar con Macri? Jamás pueden estar con Macri. ¿Quiere contestarle ahora? No, sí. Primero, creo que en ese aspecto que somos una isla totalmente equivocado, porque en la convención de Gualeguaychú sobre 21 convencionales que tiene Córdoba, dentro del radicalismo, el único voto en contra Macri fue el mío. O sea, los otros 20 convencionales votaron a favor de Macri. Entonces, no es que sea distinto. Y con respecto a la primera vez que escucho que el radicalismo de Córdoba le hizo la vida imposible a Alfonsín, cuando Alfonsín lo eligió luego de candidato a presidente Angeló. Creo que hay algún error de historia. No, yo lo conozco bien el tema ese. Bastante palito en la rueda metieron. Ese espacio que yo aludí recién, que se ha abierto con la incursión de las últimas 24 horas de La Baña. Es decir, es el primer acontecimiento político de ruptura que se ha producido en el país, de buscar una tercera vía, etcétera, con una confluencia de sectores. Ustedes, que también convergen fuerza de la gente, sectores diversos, ¿se acoplarían a esa propuesta? No sé si lo han pensado o por primera vez se lo están preguntando. No estoy preguntando porque la tercera vía ya viene de la época de Massa, del 2013, sí, que él inaugura esa tercera vía. La ancha avenida. La ancha avenida del medio que buscó crear, que no pudo Massa. Después tuvo lo que es el federalismo federal o alternativa federal hoy, que está tratando de buscar esa tercera alternativa, digamos, con Schiaretti, Massa, Urtubey y Pichetto, pero tampoco creo que hacían mella en el electorado. Creo que La Baña lo que hizo fue reforzar esa idea de la tercera vía con su presencia, porque él le dio la fuerza a que haya una tercera vía, pues hasta ese momento no se veía plasmado en el electorado. Y creo que esa incursión que usted dice, hace poquito que apareció, en diciembre apareció La Baña y más que todo en febrero, ocupa el gobierno. Ya declaraciones de Duhomne hablando de La Baña, ya uno se da cuenta del nerviosismo del gobierno por La Baña. Porque La Baña les viene a plantear algunos temas que es muy incómodo para el gobierno hablar.
sobre todo los económicos. Porque hasta ahora el gobierno venía creando esa grieta con Cristina, porque era no hablar de la economía, hablar de la corrupción y de Cristina, lo que es el pasado. Entonces no hablábamos del presente y el problema que teníamos. Y Labaña les vino a cambiar el libreto a Durán Barba, y entonces tenés que empezar a hablar del presente, la economía, los problemas. ¿Cuánto del radical Labaña hay en esta posición que estás expresando vos? Del radical Labaña. Fue candidato a presidente. En el 2007. Pero también fue parte de los gobiernos peronistas, porque empezó con el último Perón del 70 y algo, estuvo con Alfonsín, estuvo parte de Menem, estuvo con Duhalde, estuvo con... O sea que es un multisectorial. Exacto. Y por eso creo que lo que él está logrando y está buscando eso, él quiere el consenso. Y él siempre viene planteando el consenso, porque él cree que si no hay consenso, él no va a estar. Él busca el consenso. Y si no hay consenso, porque él cree que la salida de este país no es la grieta. Es el consenso. ¿Cuánto tienen que ver los medios en la colocación de Labaña como tercera opción? Creo que lo que más tiene que ver, lo que más tiene que ver, los medios manejan lo todo. que más tiene que ver es el fracaso del macrismo. Si me Y permite, ahí aparece Labaña. si me Y los permite, medios lo toman. Aparece mucho en los medios. Si me permite, en algunos en particular. Marchini, ¿consenso o lucha? Consenso y lucha. Nosotros y nosotras... ¿No son opuestos? Yo creo que buscamos siempre una forma de dialogar para llevar propuestas, porque el reclamo queda al vacío si uno no propone cosas. Nosotros tenemos experiencia y tenemos una serie de propuestas de hecho, con la emergencia social que le llevamos al gobierno. Esa propuesta yo le dije que la íbamos a denunciar. La emergencia social, hace Esa 3 años, primera. aprobada por unanimidad en el Congreso, fue llevada como una propuesta. No tenía el gobierno nacional una política social que fuera a paliar con respecto al rumbo económico que él había decidido. Fue aprobada por unanimidad y fue llevada por las organizaciones sociales. La ley de barrios populares, un relevamiento que hicieron las organizaciones sociales en todos los barrios precarios de todo este país, que fue hecho en casi su totalidad voluntariamente, fue aprobada también por el Congreso y fue llevada por las organizaciones sociales al Congreso. Por eso es que es tan importante la emergencia alimentaria. La emergencia alimentaria no es asignar más recursos, ni nosotros queremos más planes sociales para paliar esta realidad. Hay que resolverlo con trabajo digno. Hay que asignar una parte de la obra pública para que las cooperativas de trabajo empecemos a discutir el tema del flagelo de la pobreza de verdad, ¿no? Porque si no, todos discutimos planes sociales, asignaciones de recursos, pero no empezamos a discutir de fondo cómo lo resolvemos a esto, ¿no? Y empezar a discutir de fondo cómo se empieza a hacer un aporte a la ruptura, a la terrible ruptura del tejido social. En Córdoba, efectivamente, nosotros no solamente empujamos a pulmón el aporte que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, parroquias, clubes deportivos, cientos de organizaciones que hacemos un trabajo de destajo. Nos enfrentamos a la pobreza y también a las organizaciones criminales. Hay que tenerlo en cuenta, hay que observar, pero trabajar en una mesa de diálogo, pero que se materialice con propuestas de fondo, porque es lo que más nos preocupa a nosotros y a nosotras, empezar a resolverlo de verdad. Porque si no, nosotros aparecemos cada 6 meses cuando se difunden las estadísticas y los datos. Nosotros solo somos agenda cuando aparecen los datos y la estadística. Y es grave y es serio que durante tantos años de democracia nadie se haya preguntado por qué efectivamente cada gobierno que se fue dejó bolsones de pobreza estructural. Y las políticas públicas que se diseñaron nunca atacaron de fondo esta realidad tan dura que vivimos en nuestro país. Ahora, a propósito de eso, ¿por qué no nos hacemos la pregunta? Yo estoy, como vuelvo a repetir, como ciudadano acá. Yo no pertenezco a ninguna organización política, no soy candidato a nada. Digo, ¿cuándo nos vamos a preocupar en gastar lo que tenemos o por lo menos no gastar más de lo que tenemos? Porque a raíz de eso es que se produce todo lo que estamos hablando acá. Si a mí me entran 10 en mi casa y yo todo lo... No, sí, hace 70 El años. problema es quién se la gastó. El déficit fiscal hace 70, 80, 90 años que está en todos Porque los nosotros gobiernos. ni miramos la bolsa bursátil, ni nos fuimos a la creen que el Bahama, ni problema nos es fuimos a el ningún déficit. lado. Entonces Nuestros hijos cuando están vos sufriendo la en tu consecuencia casa de la entran pobreza. 10 pesos y vos tenés que repartir 40. Y el gobierno que viene pero le no entran le vas a 20 dejar de pesos dar de y comer a tus tenés que hijos. repartir 80. Y después lo que están cobrando ciertas asignaciones, ciertos planes,
Es decir, si no fuera por lo que se le pidió al Fondo Monetario, no lo está. Entonces, esas son las cosas que yo no entiendo, pero no entiendo como ciudadano y como integrante de una casa, que el país es más complejo, pero que es una regla muy simple. ¿Cuándo nos vamos a ajustar a vivir con lo que tenemos? Con lo que nos entra. Pero porque usted tiene la heladera llena, se ve que usted puede seguir aguantando porque es fácil. Nuestros hijos comen salteado y a veces tenemos que darle mate cocido a la noche. La heladera estuvo vacía, hace 70 años que la heladera estaba vacía, después llena, después se volvió a vaciar, después se volvió a llenar. Esto no es nuevo. No es nuevo esto. Pero siguiendo Y esa el hecho crucial y clave es que nosotros creemos que siempre debemos vivir en Gratilandia y que nosotros siempre nos tienen que dar cosas y que nosotros siempre tenemos que sacar plata de donde sea porque queremos gastar 400 veces más de lo que podemos. Nos quedan 3 minutos. Una respuesta sobre esa heladera llena, vacía, media. Siempre hubo heladera vacía. Sí, yo creo que la única forma es que nos pongamos a pensar en que el que le toque gobernar el día de mañana sea de un gran acuerdo nacional. Porque la verdad, yo sé que es muy difícil. Pero ¿sabes? ¿Que hay condiciones para No hay condiciones hoy, la verdad que no hay condiciones. Pero quisiera que fuera eso. Porque si no, vamos a ir de banquinazo en banquinazo pero no se puede acordar con el gordo valor, Pichi, hay valor. Hay valor. Yo me siento a acordar con un político de la izquierda, del radicalismo tradicional, de la línea Córdoba, de la Olga. Yo me siento a acordar. Lo que no me siento a acordar es con un delincuente. Está bien, déjelo ahí. Esos son valores. Carrera no es delincuente. Son valores. Estamos chavos. No ¿Acuerdo? con nadie. No sé, acá no estamos chavos. Momento. Acá está bien demostrado quiénes son y quiénes no son. Yo hago una pregunta que usted le hacía recién a ella que le decía... ¿Lucha o consenso? Yo no creo que sean contradictorias. No, le pregunté. Yo creo que uno en la política lucha para el consenso. Porque si no hay consenso, no es política, es la guerra. Es la guerra. Lucha para la supremacía. Es la guerra, entonces, ya no es la política. La política se busca el consenso, que es la única forma que tiene, que es convencer al otro mediante esa lucha para lograr el consenso y avanzar. Hoy no hay guerra, hoy hay guerra de guerrilla, de guerrones. Sectores, piedra, hoy hay sectores que están y provocando la grieta. Hoy hay sectores que provocan la grieta, que quieren eso. Venezuela, o las necesitan. Y otros que la crearon. Otros que la crearon. Por eso, y las necesitan hoy. Dije el orden en el que está la Argentina. Venezuela, Zimbabue, Argentina. Así estamos en el mundo. Heladera llena, vacía, consenso. Digo que no. Consenso. No, hay que luchar, pero no se dan las condiciones. Lo rápido posible. Y Molardo estaba disintiendo en un momento determinado cuando hablaba Marchini. Sí, porque el problema de la heladera llena no empieza por el ciudadano que vive, que no tiene la heladera llena simbólicamente, sino empieza por los gobiernos. Yo creo que por ahí pasa el tema. Es decir, y comparto totalmente lo que dice Silvia, en cuanto a lo que se tiene cada gobierno que tratar de lograr trabajo para la gente, porque en última instancia es la bolsa, el bolsón, lo que fuere, pero lo que hay que crear en la República Argentina es trabajo. Y la única forma es a través del consenso y luchando. Me quedo con lo último porque se nos termina el programa. Le deseo un feliz alumbramiento a Luciana para cuando tenga su hijo. Bueno, que en este mes. Sí, ahora en menos de 15 días. Nos vemos en la próxima. Progreso para todos, ¿qué carajo la droga en Argentina?